Universidad Martí presenta la conferencia La profesionalización del docente, reto actual para la inclusión educativa en México, impartida por la doctora Jorgelina Álvarez Fonseca. Ella es doctora en educación por la Universidad IBES, especialidad en afecciones médicas, cultura física y rehabilitación. Cuenta con la especialidad en medicina tradicional china, masaje tuina, ventosas y acupuntura, ambas especialidades por la Facultad de Medicina Cienfuegos, Cuba. Ella es licenciada en Cultura Física por la Universidad Carlos Rafael Rodríguez Cienfuegos en Cuba. Cuenta con 24 años de experiencia laboral como docente y directivo en el ámbito educativo del nivel medio superior, superior y de posgrado. Recibamos a la doctora Jorgelina Álvarez Fonseca. Muy buenas tardes. Les saludo con gusto a todos los presentes en este gran evento. Agradezco, pues por supuesto, su presencia en este día. Debo confesar que estoy muy emocionada y agradecida con la vida por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes este gran momento. Quiero agradecer, en primer lugar, a la doctora Erika Carolina Rodríguez Castillo por la gentileza de su invitación a participar en este gran congreso. Vaya también mi felicitación a todo el equipo de Universidad Martí, porque cuando en una institución educativa se comienza a hablar de producción de investigación, de extensión, de proyectos, de publicaciones, de eventos, de capacitación, es porque dicha institución está alcanzando la madurez. Ha comprendido su verdadera razón de ser, estar al servicio de la sociedad que la gestó y a la cual se debe. Es por ello que reitero mis felicitaciones y enhorabuena por este congreso y por el 10º aniversario de su fundación. Un agradecimiento también para el rector fundador de Universidad IBES y presidente de nuestro grupo escolar Martí, doctor Carlos Arturo Luna Escudero, por generar con sus acciones nuevas oportunidades para los jóvenes y profesionales que integran este grupo escolar. Un agradecimiento especial al doctor Carlos Arturo Luna Gómez, rector de Universidad IBES, por la disposición y apoyo en aras de coadyuvar de manera activa y propositiva en la realización de este evento. Un agradecimiento sincero a la maestra Ana Cecilia Cruz Laureano por el apoyo incondicional en la elaboración de este trabajo. Sin más, comenzamos. Bueno, en la introducción de nuestro trabajo debemos plantear que el objetivo del documento es realizar un análisis descriptivo y crítico sobre la formación del profesorado universitario para la atención a la diversidad en la educación superior, mediante una revisión bibliográfica de la literatura que se encuentra disponible en diferentes y en bases de datos, ensayos y artículos publicados en revistas científicas en idioma español que orientaran la temática desde un enfoque global, no solo dirigido a estudiantes en condición de discapacidad, pues el planteamiento de este trabajo incluye un universo mucho más diverso. En la educación superior, hoy en día acceden y permanecen estudiantes con capacidades transitorias y permanentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, diversidad de géneros, diversidad sexual, estudiantes extranjeros y migrantes. Pero la mayoría de los académicos no se encuentran capacitados y con una formación sólida para entender la complejidad del proceso educativo y la pluralidad en los diferentes espacios de enseñanza. Es válido señalar que aunque en la actualidad los términos de equidad, atención a la diversidad e inclusión educativa han estado inmersos en la educación pública referente a la educación, distintos autores los exponen como iguales. Para Herrera y Echeitia, por ejemplo, son elementos complementarios. El argumento de este trabajo se desarrolla en 3 momentos. En un primer momento se presenta el estado del arte sobre la profesionalización del docente y atendiendo a este marco conceptual se sistematizan los principales rasgos de la profesión docente.
En un segundo momento se aborda la definición de inclusión educativa y algunos episodios en el devenir histórico del desarrollo y transformación del concepto, para finalmente plantear por qué es necesario avanzar en el desarrollo conjunto y complementario de inclusión educativa y de profesionalización docente, además de algunas consideraciones. Para analizar la enseñanza es un aspecto clave para entender la diversidad educativa. La función docente no solo está ligada al aspecto pedagógico, sino que los educadores han de estar abiertos ante los estudiantes para generar un aprendizaje reflexivo, significativo y crítico, que les permita razonar sobre las dimensiones sociales donde se desenvuelven. Los espacios de aprendizaje deben estar diseñados para que todos los educandos puedan converger sin importar sus ideas, pensamientos, preferencias. Por otra parte, el profesor universitario debe enfrentar estos cambios de manera positiva al utilizar mecanismos que eviten toda forma de discriminación y exclusión. Estamos viendo cómo se está solicitando del docente una transformación en sí mismos. La función del docente no solo estaría ligada en este caso al aspecto pedagógico, sino hacia unos espacios mucho más abiertos y de empatía en general. La formación de profesores en la educación es un tema que en muchos países no se le da mucha importancia. Incluso hemos escuchado por parte de algunos líderes empresariales que atienden la cuestión de la educación y la enseñanza, que nos dicen que la inclusión es una temática actual y que debería retomarse, cuando sabemos que no es así. Pero es necesario reconocer que los cambios sociales y educativos demandan mayor exigencia en el profesional de la educación para atender a toda la diversidad de universitarios que participan gradualmente en los procesos formativos para evitar y reducir la exclusión. Es decir, los educadores han de brindar respuestas de acuerdo con el contexto donde se desarrollen las instituciones educativas. Por esta razón, es necesario concientizar a las instituciones educativas y sus líderes de prestar atención a la capacitación docente y la profesionalización, no bajo un esquema elaborado desde las políticas públicas burocráticas, sino dando respuesta a las necesidades sociales y del propio plantel educativo, siempre bajo premisas de respeto y equidad, donde el docente se haga responsable también de su propio crecimiento profesional y humano. Eso se está exigiendo hoy en día por parte de los docentes y hacia los docentes. Los programas de capacitación continua del profesorado deben ser una prioridad en los centros de educación superior. Por otra parte, en los planes de estudio de las instituciones que forman a los futuros educadores, es necesario promover el desarrollo de competencias que le permitan atender a la diversidad. Además, al momento de integrarse al ejercicio docente, es importante permanecer en constante actualización para dar soluciones a las demandas sociales. El profesor universitario es un profesional que influye de manera directa en el desarrollo social mediante la preparación de estudiantes en las diferentes carreras que se imparten en la academia. Es necesaria la formación docente inicial y continua para desarrollar competencias que contribuyan a modificar las prácticas pedagógicas. De ahí que la competencia no debe ser entendida como un mecanismo de superioridad, sino como un elemento para la mejora constante y la profesionalidad del ejercicio educativo. La implementación de políticas públicas en busca de mejorar la calidad de la educación solicita una intensa formación por parte de los docentes. En efecto, se habla de formación como una acción profunda ejercida sobre el sujeto tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre saber hacer, saber obrar y el saber pensar, al ocupar una posición intermedia entre educación e instrucción. En la actualidad, el educador tiene que demostrar coherencia, ética social, conciencia social, investigar constantemente, transformar su realidad y presentar una actitud de respeto
en su ejercicio profesional ante la pluralidad que existe en el aula de clases y en los contextos educativos. Sin embargo, la forma de comprender esta diversidad por parte del profesorado indicará las acciones que éste puede efectuar en las aulas. Actualmente, la carrera docente es una de las más complicadas de ejercer, debido a la cantidad de obligaciones que se deben cumplir en esta profesión y la complejidad de los modelos establecidos a lo largo de la historia. En consecuencia, es fundamental actualizar las instituciones de educación superior, sobre todo en la búsqueda de un nuevo perfil para hacer frente a las nuevas exigencias. La resignificación del rol docente señala la necesidad de que los docentes no deben pensar en procesos de inclusión sin contar con las competencias y el compromiso ante las mismas. Tal resignificación puede gestarse en las prácticas cotidianas de enseñanza, pero además exige la revisión de la formación inicial y permanente. En tal sentido, Dussel señala que hay que trabajar sobre la formación ética y políticas de los educadores. Hay que ensayar caminos ante interrogantes como ¿de qué forma trabajar hoy contra este determinismo sociológico? ¿Qué procesamiento pedagógico hacemos del padecimiento y del dolor frente a las injusticias y la desigualdad? Finalmente, las competencias docentes concretas deben ser parte de la formación de todo profesor. Es decir, no importa que algunos educadores tengan que atender a sujetos con condiciones particulares. Estas son de base común para el desempeño en la educación. Aunque las competencias relacionadas con la función docente y las investigativas son clave para alcanzar la calidad educativa ante los nuevos escenarios en los espacios de enseñanza-aprendizaje. Las competencias genéricas para la diversidad. La atención a la diversidad consiste en poner en práctica un modelo educativo que ofrezca a cada estudiante la ayuda pedagógica necesaria para lograr el desarrollo de capacidades, habilidades, intereses y motivaciones en los procesos de aprendizaje. Por consiguiente, la atención a la diversidad es cualquier acción educativa planteada metódicamente para todos los estudiantes que presentan diferencias individuales o grupales relacionadas con los resultados formativos, con el objetivo de asegurar la igualdad en el sistema educacional. Las competencias genéricas o transversales son un factor importante para la atención a la diversidad en la educación. Este concepto surge a partir de los años 90 en las universidades anglosajonas para referirse a aquellas competencias que se desarrollan durante la etapa formativa y están relacionadas con aspectos actitudinales. Del mismo modo, Larraín y González en el 2005 afirman que estas competencias están ligadas con la actitud y los comportamientos en diferentes ámbitos de trabajo. En consecuencia, cada centro de educación superior debe diseñar un modelo educativo con una serie de competencias que serán fundamentales en el desarrollo profesional de los profesores y de sus egresados. ¿Podemos avanzar? Sí. El profesorado, para atender a la diversidad, debe poseer una serie de competencias para su ejercicio profesional, entre ellas las competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas, aunque se tiene un mayor énfasis en las competencias genéricas, ya que están relacionadas con los comportamientos y actitudes de las personas, que son aspectos fundamentales para entender y atender la diversidad. Por ende, se requieren docentes con conciencia social y actitud positiva en los espacios de enseñanza del sistema de educación superior. El académico tiene que empoderarse acerca de la responsabilidad profesional que representa su trabajo. También tiene que demostrar competencias relacionadas con el sentido humanitario y crítico. Un docente, aparte de conocer sobre su disciplina, tiene que impulsar cambios en las actitudes, posturas y el carácter de sus estudiantes. Es decir, las instituciones de educación superior tratan de mantener dentro de su planta docente profesores con un alto grado de competencias para brindar aprendizajes de calidad
y así poder acceder a una posición de prestigio. Por consiguiente, el profesorado universitario, de acuerdo con el contexto donde se desempeñe, adquiere una concepción diferente sobre su función. Es lo que estamos pidiendo actualmente de los docentes. No solo el desarrollo de las competencias pedagógicas. El docente tiene que brindar otro tipo de competencias de calidad para adquirir así una nueva función en su rol como docente. Para entender la concepción de la diversidad, es importante conocer los procesos por los que ha pasado la educación a lo largo de la historia. Han existido dos enfoques de mayor repunte en Latinoamérica: integración e inclusión. El enfoque de integración educativa propuso la incorporación de los estudiantes con discapacidad, formados en la escuela especial, a la educación regular para potenciar su desarrollo. Pero esta medida continuó generando segmentación, ya que estaba dirigida a un solo grupo. Luego aparece el término inclusión, especialmente en políticas públicas, aunque de igual forma presenta ciertos vacíos epistemológicos, principalmente por la relación de poder que existe entre el que incluye y el que es incluido. De acuerdo con la UNESCO, en el 2009, podemos entender a la educación inclusiva como, y cito, la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular y educar a todos los niños y niñas. A manera de introducción, desde la promulgación de la Constitución de 1917, la educación ha sido considerada un derecho de todos los habitantes de la nación mexicana. Al redactar el artículo 3º, los constituyentes de Querétaro consideraron que este derecho debía extenderse a toda la niñez mexicana sin excepciones. Esta es quizás la primera declaración relacionada con educación inclusiva que podemos ver en nuestro país. Han pasado casi 100 años desde la construcción de nuestra actual constitución política y el sueño de que la educación alcanzara a toda la población ha quedado en ello, en un sueño. A pesar de los años invertidos en este sueño, grandes sectores de la población siguen quedando excluidos de este derecho. Perdón, es que me está avisando aquí la máquina. Ante el avance del nuevo siglo, en pleno apogeo de los fenómenos de globalización económica y cultural y del arribo de las sociedades de la información, del conocimiento, la educación, en nuestro país enfrenta grandes retos. Me dicen que se está mostrando alguna información en la pantalla, ¿no? Muy bien. Algunos de ellos son el mejoramiento de los logros del aprendizaje en todos los niveles y modalidades de educación pública, la construcción de una cultura de convivencia escolar sana en las escuelas de todo el país y sobre todo el reto de la educación inclusiva. La UNICEF en el 2016 presentó su estudio de niñas y niños fuera de la escuela, México. En él se afirma que en nuestro país existen 4.1 millones de niños fuera de las escuelas, excluidos del sistema educativo, y cerca de 640,000 niños están en riesgo de abandonar las aulas. De acuerdo con el citado estudio, los resultados muestran que los grupos que menos ven cumplido su derecho a la educación son los siguientes: niños y niñas con alguna discapacidad, quienes residen en ámbitos rurales, la población de origen indígena, los niños que trabajan, quienes habitan en hogares de bajo nivel de ingreso. Asimismo, se observa una relación más estrecha entre la condición de asistir a la escuela y alguna de las siguientes características:
El jefe de familia es analfabeto, tiene baja escolaridad, es hablante de alguna lengua indígena. El hogar es de tipo familiar ampliado y o el hogar tiene jefatura femenina. Desde la Constitución de Apatzingán en 1814, el derecho a la educación está presente en todos los marcos normativos de nuestro país. Más de 200 años han pasado desde la integración de este derecho y estamos muy lejos de poder garantizar su cumplimiento, a pesar de ser un derecho reconocido internacionalmente. Cerca de 26 años han pasado desde que nuestro país signó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, aprobada en Tailandia en 1990. Y muy lejos estamos de cumplir con la meta de una escolarización para todos los niños, las niñas y los adolescentes, con la meta de educación inclusiva. Es por esta razón que hace algunos días, mientras preparaba en casa de comer, reflexionaba en torno al tema y llegué a la conclusión de que el nombre de esta ponencia tal vez debía ser cambiado y en lugar de ser la profesionalización del docente como un reto actual para la educación la educación inclusiva en México, debería ser la profesionalización docente una tarea pendiente. Realmente estamos conscientes de que los fenómenos que originan estas formas de exclusión educativa no tienen una sola causa, ni una sola dimensión, y que no pueden ser abordados desde un solo punto de vista o una sola mirada. Es claro que la pobreza, la discapacidad, las diferencias étnicas, la diversidad sexual y el género se mezclan en construcciones socioculturales que hacen condiciones únicas para ciertas zonas del país, cada una de ellas en sistemas multicausados y complejos. También es claro que las políticas diseñadas por los últimos seis gobiernos nacionales no han conseguido garantizar el acceso de todos los estudiantes a la educación gratuita obligatoria y de calidad que menciona el artículo 3º, ya sea por falta de planeación, por incompetencia o por corrupción. Las políticas públicas al respecto han fracasado rotundamente. Del mismo modo, resulta claro que esta generación de estudiantes excluidos del sistema educativo nacional tendrá un futuro marcado por la marginación, el subempleo y la falta de movilidad social, con el eterno riesgo de la pobreza extrema, el reclutamiento por parte del crimen organizado y la victimización. Estos riesgos no solo son una violación a los derechos inherentes de la infancia de nuestro país, sino que significa un compromiso para todos aquellos que de una manera u otra estamos involucrados con la educación. Trabajar para que ninguno de nuestros niños sea dejado atrás, sin importar la condición o barrera que enfrente. Estos compromisos tienen diferente cara según el actor y su espacio de responsabilidad. El gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar que se cumplan los compromisos establecidos en los últimos acuerdos internacionales y en el artículo 3º constitucional de desarrollar entornos que minimicen o disminuyan la pobreza y cualquier otra condición que se erija como barrera para el aprendizaje y la participación, y de construir políticas y líneas de acción claras para el cumplimiento del derecho a aprender. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. Visto de esta manera, la educación inclusiva recoge un viejo sueño de los constituyentes de Querétaro: eliminar toda forma de discriminación y de exclusión a través de la educación, construyendo así un país libre de prejuicios y de actitudes discriminatorias, un país más justo. Toda definición de educación inclusiva debe contener 4 elementos. Primero, la inclusión es un proceso, una búsqueda. B, la inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras que impiden el ejercicio pleno del derecho a la educación. La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. De tal manera, podemos entender que la inclusión no es un estado, sino una búsqueda constante.
por establecer una cultura escolar que se esfuerce todos los días en derribar y minimizar las barreras que limitan el acceso de cualquier estudiante para alcanzar una educación que les garantice una vida digna y con bienestar. Estos esfuerzos de la institución escolar deben priorizar la identificación de estas barreras y construir alternativas que minimicen su impacto en la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Esta es una tarea constante y permanente del colectivo escolar: ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, una mayor igualdad de oportunidades educativas, de género, entre regiones y grupos sociales como indígenas, inmigrantes y emigrantes, personas con necesidades educativas especiales. Para lograrla, es necesario la ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y la permanencia de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago educativo y mejoras sustanciales en la calidad y la pertinencia. Es necesario modificar los planteamientos antes mencionados por uno más amplio que considere los elementos socioculturales de los diferentes grupos sociales, de acuerdo con el concepto de atención a la diversidad, puesto que esta nueva forma de concebir la educación supone pensar en el accionar educativo desde otra mirada. Como manifiesta García, 2013, la atención a la diversidad transita por fases que van desde la aceptación que los estudiantes tienen hasta la búsqueda de ofrecer una enseñanza de calidad en las aulas. Por tanto, el sistema educativo necesita cambios estructurales. Por ejemplo, prácticas docentes que promuevan el respeto de todos los educandos que interactúan en el proceso educativo. La educación ha de visualizarse desde una nueva perspectiva, donde se pueda potenciar el desarrollo humano de todos los estratos sociales, no solo diagnosticar e intervenir las aulas de clase. Por el contrario, hay que reconocer la interacción social de todos los sujetos que participan en el proceso educativo, sin señalar las diferencias ni cuestionar los planteamientos por la búsqueda de transformaciones generadoras de calidad de los sistemas educativos. Gran parte de las ideas que dieron nacimiento a la educación inclusiva surgieron a partir de un conjunto de principios y exigencias de organismos internacionales que se fraguaron bajo el amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se menciona que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y al fin que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades de ese derecho. Deberán, en particular, adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990 establece una visión de conjunto, la universalización del acceso a la educación para todos los niños, los jóvenes y los adultos, la promoción de la equidad. Esto significa actuar enérgicamente para determinar cuáles son los obstáculos con que muchos tropiezan para acceder a las oportunidades educativas y determinar cuáles son los recursos necesarios para superar estos obstáculos. En nuestro país, la SEP, desde 2012, incluye en el glosario de términos sobre discapacidad la siguiente definición de educación inclusiva. La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos, que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. De este modo, la educación inclusiva pretende asegurar que todos los niños, las niñas y los adolescentes
puedan asistir a las mismas escuelas, que estas escuelas cuenten con todo lo necesario para atender a los niños y además que se garantice que todos y cada uno de ellos alcancen los aprendizajes necesarios para tener una vida plena. Se pone énfasis en atender a los menores que estén en situación de marginación sin importar la razón. Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, a la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. A pesar de que la educación ha sido motivo de múltiples convenciones y declaraciones y que es de cumplimiento obligatorio del acuerdo con el artículo 3º constitucional, al parecer no es suficiente para garantizar que todos los menores de nuestro país, sin distinción de ningún tipo, puedan gozar de este derecho, al cual la PATI llama un derecho clave. El derecho a la educación tiene una relación fundamental con los otros derechos humanos. La educación potencia el desarrollo de la persona y por ende es condición esencial para el disfrute de todos los demás. Resulta imposible esperar que una persona que no ha tenido oportunidades de acceso, permanencia y logros en educación pueda convertirse en un ser humano pleno. Sus oportunidades de movilidad social, de participación plena y de logro de sus potencialidades se verán siempre limitadas a las oportunidades determinadas por su educación. No solo la educación es la base del desarrollo del individuo, sino también de una sociedad democrática, tolerante y no discriminatoria. La búsqueda de democracia, de cultura y de paz, la protección del medio ambiente, en suma, la búsqueda del bienestar humano implica que las personas alcancen un nivel de conocimientos y de capacidades y valores específicamente humanos. Yo creo que en aras de economizar el tiempo, vamos a avanzar en la ponencia. También es claro que las políticas diseñadas por los últimos 6 gobiernos nacionales no han conseguido garantizar el acceso a todos los estudiantes a la educación gratuita y obligatoria, ya sea por falta de planeación, por incompetencia o por corrupción. Las políticas públicas al respecto han fracasado rotundamente. Del mismo modo, resulta claro que esta generación de estudiantes excluidos del sistema tendrán un futuro marcado por la marginación. Yo creo que ya habíamos hablado de esto. Pasaremos a las conclusiones. La información sobre atención a la diversidad desde diversas perspectivas es muy escasa, ya que la mayoría de las fuentes solo se encuentran en estudiantes con discapacidad. Por esta razón, es necesario llevar a cabo procesos de investigación que favorezcan el entendimiento de la diversidad desde otras miradas. La terminología utilizada en las reformas educativas puede ser la única que cambia según el momento en que se realicen, pero la formación continua del docente se debe basar en las necesidades de los educandos y del centro donde se desempeñen. La atención a la diversidad es un tema de justicia social, en que diferentes movimientos han emprendido una lucha por eliminar las brechas de desigualdad que existen en las sociedades de la mayor parte de países latinoamericanos, debido a los problemas de diversa índole que de alguna u otra manera afectan el desarrollo de una educación de calidad. Las instituciones de educación superior requieren de la implementación de mecanismos para democratizar la participación de todos los sectores educativos y generar procesos de atención a la diversidad de ciertos colectivos más visibles en la sociedad. Por otra parte, la creación de programas de formación de profesores es un factor clave para la generación de competencias genéricas. Los padres de familia tienen el compromiso de mantener a sus hijos en la escuela y coadyuvar al logro de los aprendizajes, de estar al pendiente de que adquieran las competencias necesarias para alcanzar una vida plena. Las escuelas tienen la meta de construir comunidades y ambientes de aprendizaje que favorezcan la permanencia de los estudiantes en la escuela y el logro del perfil de egreso, y de contribuir al desarrollo pleno de sus estudiantes. Los profesores tienen el compromiso de poner en el centro de sus esfuerzos a los estudiantes, de profesionalizarse, de innovar en sus estrategias,
para garantizar el aprendizaje de sus estudiantes y para motivarlos a hacer del aprendizaje un elemento permanente en su vida. Como lo dijera don Belisario Domínguez en el 1913, si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Muchas gracias. En este momento me gustaría darles a conocer que se va a dejar en el chat de la presentación una liga, un link donde ustedes pueden ingresar a una herramienta tecnológica, un Padlet, con dos cuestiones a las que hacemos referencia y que nos gustaría conocer sus criterios, sus impresiones sobre dos temáticas fundamentales que se trataron acá en la ponencia. Acá en la pantalla se está mostrando. Entonces, nos gustaría que de esta manera, vamos a poner un ejemplo, que se accese al chat ante la primera interrogante. Ustedes pueden escribir sus respuestas ahí. Nosotros vamos a revisar con posterioridad y es un elemento que va a quedar guardado en los documentos de este congreso. Sin más, muchas gracias. Igual, si hay alguna pregunta, la podemos referir también en la herramienta tecnológica, a la cual le podemos ir dando respuesta más adelante. Muchas gracias, doctora Jorgelina. Nada más aquí tenemos un par de preguntas de los participantes en este congreso. Nada más si me permite dar lectura a una y las demás las remitimos como usted indica. Sí, claro que sí. Le podemos ir dando respuesta también a través de la herramienta para también hacer un poco más innovador este congreso, ya que se trata precisamente de innovación. Podemos ir dándole respuesta también a través de la herramienta, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a una de Diego Arturo Torres Hoyos. Doctora, ¿qué opina de que el docente tiene que generar incertidumbre en el proceso de enseñanza-aprendizaje? No escuché. ¿Tiene que generar qué? Incertidumbre. ¿Que tiene que generar incertidumbre o la duda sobre los conocimientos que están adquiriendo los jóvenes? Es muy interesante realmente la pregunta. Por supuesto que no debemos transmitir a nuestros estudiantes los conocimientos, los saberes ya como una cuestión hecha, realizada, que donde único nosotros estemos depositando en ellos estos saberes. Hay que llevarlos a la duda, pero más que a la duda, a la propuesta de investigación por sí mismos.